Buenas tardes a todos. Se me oye bien, ¿verdad? Yo no he ido al campamento, o sea que no me he quedado afónico, yo tengo la voz entera, ¿no? Y bueno, pues es bueno tener la voz entera y más cuando uno está aquí, ¿verdad? Para predicar la palabra de Dios hay que hacerlo con una buena, con potencia, con poder. Y bueno, pues como decía mi esposa, ¿no? Pues contentos de volver a estar otra vez por aquí. Luis también comentaba, hemos vivido por acá, tiempo, de hecho tenemos nuestra hija pequeña, ella nació aquí en México, o sea que hay muchas razones, ¿no?, por las que amamos este país, este lugar, esta obra, en la que Dios un día nos puso a su servicio, y lo hacemos con gusto, sea por donde sea, ¿no? Pues queremos mostrar esa excelencia, no tanto que viene de nosotros, como decía mi esposa, ¿verdad?, sino, pues que viene de Dios. Nosotros, pues somos esos vasos frágiles, sí, pero también hay una fortaleza, ¿no? La fortaleza, pues que es Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y eso nos ayuda a caminar y ver, pues cómo Dios es fiel, ¿no? Y nosotros también en ese caminar, el deseo, pues también de ser fiel a Dios, ¿verdad? Él ha hecho mucho por nosotros, Él ha pagado un alto precio por cada uno de nosotros. Y pues nuestra parte es, pues ahora sí, glorificarle, ¿no? Y pues me invitaban a compartir en este día, en esta tarde, no sé, cantábamos, ¿verdad?, que Cristo es el agua de vida, ¿verdad? Es el agua de vida que sacia nuestra sed, ¿no? Y esto es una realidad, esto es una verdad, ¿no? Que a día de hoy la gracia de Dios, la misericordia de Dios se sigue extendiendo hacia nosotros. Esta invitación a día de hoy es algo presente, no es algo que ha quedado olvidado pues en los días en los que Cristo estuvo en esta tierra, sino a día de hoy, ¿verdad? Cristo nos sigue pues invitando a que probemos, a que tomemos de ese agua, pues en el que nos promete que fluirán ríos de agua viva, ¿no? A mí me gustaría que me acompañasen al Salmo 73. Me gustaría leer primero unos versículos en el que también aquí se ve la fragilidad del hombre, ¿verdad? En el Salmo 73, un salmo de Asaf, en el versículo 1, aquí vemos, ¿verdad?, pues cómo este hombre aquí nos escribe. Él empieza a escribir este salmo y por un momento parece como que casi resbalaban sus pies, ¿no? Por eso a mí me gustaría hablar de esto. En Gálatas también pues nos habla un poco de estas cosas, aquí nos habla de un resbalar, en otros lados pues habían abandonado, ¿no? Y esto me da pie, ¿no?, a entrar, ¿no?, pues en lo que realmente pues quiero compartir. Aquí en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. Sí, y aquí en el verso 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, ¿no? Entonces aquí en estos dos versículos, pues nos dice mucho. Nos dice mucho la condición en la que estaba este hombre. Está claro que él dice que bueno es Dios, ¿verdad?, pues para con Israel, para los limpios de corazón, y él de alguna manera nos abre su corazón, nos expresa, abre su corazón y dice: pues por poco casi se deslizan mis pies. Estamos hablando, y por eso lo que decía, que los próximos versículos que vamos a leer es para creyentes, es para personas que están confiando pues en el Señor, personas que han puesto su vida en manos del Señor. Y aquí pues Asaf era también de estos, ¿sí? Y dice: pues casi se deslizan mis pies. ¿Y por qué? ¿Verdad? Y nos habla que dice que porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, ¿no? Como que se había dejado llevar, ¿no? Y estaba como un poco viendo y teniendo su mirada puesta pues en las cosas de este mundo, ¿no? Nos habla de los arrogantes, sigues leyendo todos estos versículos y un poco viendo la vida pues que tenían aquellos que no confiaban pues en el Señor, y por eso casi se deslizan
sus pies. Casi se desliza, y por eso digo, ¿no?, que nadie está libre de que sucedan todas estas cosas. Por eso es importante confiar en Dios, ¿verdad? Por eso es importante, bueno, pues ahora sí, echar esas raíces, como los jóvenes nos decían, ¿verdad? Lo que realmente sujeta al árbol son esas raíces, son esa relación personal que tenemos con nuestro Señor y que nos dan una fortaleza, ¿verdad? Una fortaleza para ese día malo, ¿no? Entonces aquí este hombre, y un poco pues al final de este salmo, si vamos pues desde el versículo 17, como que este hombre un poco volvió así, ¿no? Volvió en sí, echó su mirada al cielo, que es donde tenemos que tener nuestra mirada. El cristiano no tiene la mirada puesta en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra, sino que nuestra mirada está puesta, ¿verdad?, pues en el cielo. También hablaban, Pablo mismo decía que bueno, pues no lo he alcanzado todo, sino bueno, pues me extiendo a lo que está por qué, pues por delante. Lo que está por delante, lo que está atrás ya pasado está, pero nos extendemos a aquello a lo que un día el Señor nos llamó, a lo que un día el Señor nos prometió. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra, ¿verdad?, confianza. No, y aquí este hombre, bueno, pues dice que en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, ¿no? Y en el verso 21, pues también nos habla, dice que se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas, ¿no? O sea que nos habla, ¿no? Nos sigue hablando cómo se sentía, ¿no? Pues cómo estaba su corazón, su vida, ¿no? Y ya seguimos leyendo en el 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, pues nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos, este hombre casi se desliza en mis pies, casi resbala en mis pies, pero bueno, pues al final del Salmo también nos dice, no, pues ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, verdad? Que estando contigo, pues nada deseo pues en la tierra, ¿no? Y hablando de que la roca de mi corazón y mi porción es Dios, pues para siempre llegó a una conclusión, ¿no? Llegó a una conclusión, ¿verdad? Y volvió, como decía antes, su mirada al cielo. En Apocalipsis, en el capítulo 2, aquí otro versículo para apoyar un poco esto. Aquí, bueno, pues el Espíritu habla, ¿verdad?, pues a las iglesias, a las 7 iglesias, y en esta, bueno, pues a cada una de ellas parece como que le está nombrando y le dice, bueno, pues veo que has hecho cosas, bueno, correctas, ¿no?, que has sufrido, te has dado a los demás, habla ciertas cosas, ¿no? Y en muchas de ellas dice, pero tengo, ¿no? A mí el pero, que a veces sale en la Biblia, es importante, ¿verdad?, ver, ¿no?, y fijarnos en estas cosas, pero tengo una cosa contra ti, aquí habla, bueno, pues el Espíritu en el verso 4 del capítulo 2, dice que has dejado, ¿qué? Pues tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, ¿no? O sea que esto es un poco semejante a lo que Asaf, el escritor del Salmo, pues también estaba un poco viviendo, ¿no? Casi se había apartado, se habían deslizado, ¿no?, sus pies. Aquí nos habla que esta iglesia dice, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado, que has abandonado. Esto es un tipo de apostasía, ¿verdad? La Biblia nos habla que en los últimos tiempos vendrán este tipo de espíritu, ¿verdad?, de aquellos que abandonan la fe, aquellos que dejan la fe. Entonces esto aquí pues nos habla también un poco de esto, ¿no?, de aquellos que dejan, ¿no?
no quiero referirme tanto a aquellos, ¿verdad?, de perder la salvación, no, sino, bueno, pues de aquello de que se alejan del vivir en Cristo, de vivir en la voluntad de Dios, de que nos hemos deslizado, como dice aquí, has caído, de donde te has separado, has dejado tu primer amor. Y aquí pues el Espíritu le dice, bueno, pues arrepiéntete, no hay otra manera, ¿verdad? Y vuélvete a quién, otra vez, al Señor, vuelve a hacer aquellas primeras obras, ¿no? Aquellas primeras obras, ¿no? Y bueno, pues y en Gálatas, pues en el capítulo 5, pues aquí vemos también a esta iglesia, aquí vemos, ¿verdad?, pues todo lo que estamos hablando es referente, pues a la Biblia está escrita para esto mismo, para cristianos, para personas que aman a Dios, para personas nacidas de nuevo, para personas, ¿verdad?, que han tomado pues la palabra de Dios como su guía, como su roca, como su alimento espiritual. Y aquí pues también, ¿verdad?, pues también le escribe a los Gálatas. Era una iglesia que ahí estaba. Sí, pero llegó un momento en su vida, ¿no? Gálatas empieza hablando de esto, ¿no? ¿Quién os embrujó? ¿Cómo es esto, no? Pues ¿quién os engañó? Habíais empezado bien en el Espíritu, ¿verdad?, pero estaban ya otra vez yendo otra vez a la carne, otra vez atrás. No, había gente que se había metido en medio de todos ellos predicando otro evangelio. No, por eso Pablo, como pastor de la iglesia, les advertía por medio de la palabra de Dios y les decía, es que no hay otro evangelio, sino solamente pues el evangelio pues que ellos estaban escuchando, ¿no? Y aquí llega en el capítulo 5 de Gálatas y en el verso 1, como digo, ¿no?, pues estaban ahí en esa lucha, ¿no?, que muchos iban como a volver otra vez atrás, otra vez a los ritos, a las costumbres, al judaísmo, a volver otra vez pues a vivir una vida de religión, podemos llamarlo aquí, ¿no? Entonces, si ves los 3 versículos, ¿no?, que hemos leído, es un poco referente a esto, ¿no?, a que casi se desliza a mis pies, de alguna manera a separarse, ¿no?, a separarse pues de Dios, de la voluntad pues de Dios. Entonces, aquí en el capítulo 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifica todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Aquí en el 4 dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído, ¿no? Este es el versículo clave, ¿no? De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿no? Y dice en el 9 que un poco de levadura leuda toda la masa, Un poco de levadura pues echa también a perder, o dice que hace leudar toda la masa. Entonces yo empezaba, ¿no?, pues con estos 3 versículos, estas 3 partes en diferentes sitios, ¿verdad? Hemos estado pues en el Antiguo Testamento, en los Salmos, hemos estado pues al final de la Biblia, en el Apocalipsis, aquí en Gálatas, y hay pues más porciones, ¿no?, pues en la Biblia, en lo que nos habla de estas situaciones, ¿no?, de aquel apartarse. Porque yo, bueno, si algo quiero en esta tarde compartir es de que podamos estar satisfechos en Cristo. No, a mí estas 3 partes me hablan, bueno, pues de que igual estas personas no habían encontrado una satisfacción, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. El no encontrar una satisfacción en Cristo nos va a hacer, ¿qué? Apartarnos, ¿no? Nos va a hacer estar buscando donde no tenemos que buscar. Aquí los Gálatas querían regresar otra vez al yugo de la esclavitud, querían regresar otra vez de donde habían salido, ¿verdad? Cristo había hecho, bueno, una obra en sus vidas, sí, entonces es una palabra de alerta, ¿verdad?, pues para nuestra vida, que no llegue esta palabra nuestra, que nos hemos desligado, que hemos caído, que hemos abandonado, que hemos dejado aquel primer amor, si es que
realmente lo hemos vivido, ¿no? Mi esposa decía, uno puede testificar que desde el día que Cristo tocó nuestra vida, desde que el día que Cristo hizo una obra en nuestros corazones, se acabó esa búsqueda de aquello, ¿verdad? De aquel evangelio, ¿verdad? Pues que era algo inventado por nosotros, ¿no? Realmente como Pablo decía, es que no hay otro evangelio. Este es el evangelio, ¿verdad? De que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo puso su vida, ¿verdad? Para rescatar la nuestra y nos ha dado una vida, y una vida en abundancia. Y esa vida tenemos que vivirla, esa es la vida que viene de parte de Dios para nosotros, ¿no? Y como decía al principio, esta es la invitación que Cristo a día de hoy nos sigue pues haciendo y nos sigue invitando, ¿no? Entonces ahora sí a mí me gustaría leer esto, ¿no? Pues a lo largo de toda la Biblia, pues es esta invitación de servir a Cristo, de acercarnos a Dios. Y bueno, en el Nuevo Testamento vienen muchas invitaciones de estas, ¿no? Si vamos a Juan, al capítulo 4, ahí vemos a Jesús con aquella mujer samaritana que vivía en estos ritos, que vivía lejos de Dios, que cada día tenía que ir a ese pozo, pues a sacar de ese agua, pero un día, ¿no? Pues Cristo se presentó a su vida. Esta es la diferencia. Qué bueno es poder congregarse y de buscar de la presencia de Dios y de sentir la presencia de Dios, para poder decir, bueno, pues he buscado, ¿no? He encontrado aquello que lo que mi alma tenía sed. La Biblia nos enseña mismo en los Salmos, mi alma tiene sed, decía, creo que era David, mi alma tiene sed, ¿verdad? ¿Y sed de quién? De un Dios vivo, ¿verdad? Y yo creo que todo el ser humano tiene sed. Todo el ser humano está buscando no una sed física, no, sino una sed espiritual, del corazón, ¿verdad? De encontrar aquello. A veces buscamos la felicidad. Hoy en día hay un montón de situaciones que nos ofrecen para eso mismo, para encontrar pues estas mismas cosas, ¿no? Pero también Cristo nos ofrece esto. Es el único que nos lo ofrece y es una realidad en nuestra vida, ¿no? Por eso digo, esa mujer que se acercó, Cristo se acercó a ella y le ofreció, oye, pues el que beba de este agua nunca más tendrá sed, ¿no? Si vamos un poco más adelante en Juan, en el capítulo 6, y en el verso 35, aquí nos dice, ¿verdad?, que Jesús es el pan de vida. Y estos son promesas, invitaciones que Cristo hace a día de hoy si no conoces a Cristo, ¿verdad? Si no has aceptado a Cristo como tu Rey, como tu Señor, esa es una nueva invitación, es un nuevo día de gracia, de misericordia. Aquí estamos escuchando de la palabra de Dios. Me da gusto ver a los jóvenes, ¿verdad?, pues cómo van ahí al campamento y toman sus decisiones en el corazón, ¿verdad? Esto es un sembrar. Dice que unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que hace es el que hace crecer la semilla, ¿no? Y en esta confianza vivimos, en esta confianza pues esperamos, que no es en vano, pues en el Señor. Y bueno, pues como digo, ¿no? Esto es una invitación a aquellos, ¿no? Esto sí es para los incrédulos, para los que estaban lejos de Dios, para los que estaban lejos de Cristo. Dice, pues yo soy el pan de vida. Dice aquí en el verso 35, dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que son promesas de Dios, no es algo humano, ¿verdad?, sino Cristo mismo. Cristo mismo hablando de estas cosas. Si vas a Mateo, a la bienaventuranza, dice, bienaventurado el que tiene ¿qué? Hambre y sed de justicia, ¿verdad? Porque él será saciado. O sea que hay una saciedad, hay una abundancia en el corazón, que debemos, bueno, pues como digo, de experimentar en nuestra vida, de vivirla, y que sea una certeza en nuestros corazones, para que ahora sí, no podamos estar diciendo, mis pies han resbalado, he abandonado, sino que, bueno, pues que encontremos, ¿no? Porque
Dios está, bueno, pues buscando este tipo también de personas, ¿verdad? Y nuestra vida pues también tiene que ser de esta manera. Queremos dar un testimonio de un Cristo vivo. Estamos hablando de un Dios que es fiel, ¿sí? Y nuestra vida pues tiene que testificar de todas estas cosas. Un poco más adelante, en Juan, en el capítulo 7, verso 37 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ¿de qué? De agua viva, ¿no? O sea que, bueno, pues aquí están las promesas de Cristo, pues hacia nosotros. Aquí están las promesas de Cristo, pues hacia nuestras vidas, correrán ríos de agua viva. No un agua muerta, no un agua estancada, sino que ríos que están continuamente fluyendo, ¿verdad? Fluyendo, y esto, bueno, pues como digo, ¿no? Pues nos hace vivir. A Él queremos venir cada día a beber. Ahora sí, ya no tenemos sed de aquellas cosas que veía Asaf, de ver hacia el mundo, de ver aquellas cosas que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Los escaparates de la vida, sino que, bueno, pues hemos dicho, estamos satisfechos ¿en qué? Pues en Cristo. Somos más que vencedores, hay muchas promesas, ¿verdad? El día que probamos de este agua, nunca más pues hemos tenido sed, ¿no? Y bueno, pues que estos ríos fluyen, ¿no? Y que fluyan pues de nuestro interior. A mí me gusta el libro, y bueno, en este tiempo he estado estudiando, viendo. No vamos a ir. El libro de Eclesiastés. Esperemos, ¿verdad?, pues que nos familiaricemos con la palabra de Dios. Está claro, leer la palabra de Dios, después alabar ciertas cosas, nos familiarizamos con ella, ¿verdad? Yo sé que el libro de Eclesiastés, pues igual no es un libro que igual tengamos, ¿verdad?, o que leamos mucho, pero es interesante. Toda la palabra de Dios es interesante. Toda la palabra de Dios aprendemos, toda la palabra de Dios pues nos enseña, ¿no? Y este libro de Eclesiastés pues es un libro escrito por Salomón. Antes nos hablaban de David, este fue el hijo pues de David, un hombre, ¿verdad?, pues que también tuvo su encuentro personal con Cristo, ¿verdad?, con Dios. Dios mismo se le apareció a su vida y le dijo, Salomón, pues pídeme lo que quieras, ¿verdad?, pídeme lo que quieras. Y este hombre no pidió pues abundancia, no pidió riquezas, no pidió nada de cosas materiales, ¿verdad?, sino que fue una oración de corazón, fue un pidió sabiduría, le pidió sabiduría pues a Dios, y Dios se la concedió. Él sabía lo que tenía por delante, ¿verdad?, tenía que reinar, tenía que gobernar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y él le pedía esa sabiduría para eso mismo, ¿no? Y esto, bueno, pues es un principio también que nos enseña dónde van dirigidas también nuestras oraciones. A veces pedimos mucho para nosotros, a veces nuestras oraciones son muy egoístas, ¿verdad? Y a veces no pensamos en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros hacia otros, ¿verdad? Eso es donde Salomón estaba poniendo su mirada. Y eso le pidió a Dios, y Dios le concedió pues esa sabiduría. Entonces, bueno, en esa sabiduría, pues Salomón escribió varios libros que hablan de esto mismo, de la sabiduría. O sea que es interesante aprender también de hombres sabios, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo ahí nos habla, ¿verdad?, de que Él es sabio, de que Él es sabio. De hecho, hasta en el Nuevo Testamento nos habla de todas estas cosas, ¿no? Nos habla de que la gente venía de los confines de la tierra para ver ¿qué? Para ver la sabiduría de Salomón. La gente venía, habían escuchado de la sabiduría de Salomón, y la gente había un interés, un deseo, ¿verdad?, por ver esa sabiduría. Ojalá que este interés también haya en nosotros, ¿no? Por eso digo que la palabra de Dios pues nos enseña, y hay un deseo de poder descubrir, ¿verdad?, esas verdades, esa sabiduría que viene de parte de Dios. Era de Dios, Dios se la dio a Salomón, ¿no? Y él pues nos la ha dejado escrita pues en su palabra, ¿no? Y bueno, pues él escribe este libro de Eclesiastés, este libro, como digo, ¿no?, pues de sabiduría, y bueno, pues nos enseña, ¿no? Llega a una conclusión al final del libro. El libro de Eclesiastés es un libro que como consejo hay que leerlo entero. Sí, hay que leerlo, bueno, pues entero, del principio al fin, porque, bueno, pues es un poco deprimente, vamos a llamarlo así.
Deprimente, ¿por qué? Porque este hombre parece como que se despojó de su sabiduría. Sí, se despojó de su sabiduría que venía de parte de Dios, y en su parte carnal o material o en la vida misma, él procuró con diligencia buscar la felicidad debajo del cielo, nos habla este libro. No, debajo del cielo, aquí en este mundo, en este mundo donde estamos, donde pertenecemos, ¿no? Y trató con toda su vida, por todos sus medios, encontrar la felicidad, y la buscó en todos los sitios en los que la podía buscar. No, y en todo el libro nos va diciendo, bueno, busqué, no sé, pues en el trabajo, y vio que todo era ¿qué? Que todo era vanidad. Que todo era vanidad, que todo era como querer agarrar el viento, como que todo era correr detrás del viento. Es algo que es vano, es verdad, cualquiera que veamos por ahí correr detrás del viento, pues y como eso por muchas cosas más en la vida, en los estudios, en las carreras, en lo que tiene que ver con lo intelectual, ¿verdad? Él nos hablaba de aquella vida sin Cristo, aquella vida sin Dios, ¿verdad? Dice que buscó, bueno, pues para ser un poco más, en los primeros capítulos dice que di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él, ¿no? Y bueno, pues esto es una realidad, ¿no? Aquí vemos pues a este hombre que como dice, inquirió, buscar con sabiduría, pues aquello que se hace debajo pues del sol. Y como decía antes, ¿no? Leer este libro es un poco a veces deprimente, ¿no? Pero también a veces la vida sin Cristo así es, a veces es deprimente. El que no tiene a Cristo, como nos dice pues en Efesios, la vida que no tiene a Dios, así estábamos antes, ¿verdad? Así vivíamos antes, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ¿verdad? No había nada que satisfaciese nuestra vida, nuestra alma, ¿no? Y era deprimente. Muchos igual hemos llegado, ¿verdad? Hoy en día cuántos suicidios hay y cuántas situaciones en la vida hay que nos llevan hasta ahí, ¿sí? Entonces, bueno, pues este hombre parece como que hizo la tarea por nosotros. Él trató de buscar, él trató de inquirir con sabiduría, y dice que no encontró nada, que todo era vanidad, de que todo era perder el tiempo, ¿no? Y él al final del libro, ahora sí, por eso digo, ¿no? De mejor de leerlo continuo, porque, bueno, pues yo aquí apuntaba, ¿no? Que él buscaba en las riquezas, él buscó en los lujos, él buscó en la misma sabiduría, en los estudios, en los logros intelectuales, en el placer, en los excesos de la vida, en el ocio, en la carne. En todas estas cosas él inquirió y buscó a ver si encontraba algo que tal, y dice pues que no lo encontró, ¿no? Y bueno, pues al final del libro él llega a una conclusión. Él llega a una conclusión, ¿no? En el capítulo 12 de este mismo pues libro de Eclesiastés, después de estar buscando, después de estar ahí indagando, pues al final del libro, pues él, como digo, llega a una conclusión. La conclusión que tenemos que llegar. La vida es de conclusiones, ¿verdad? La vida es de conclusiones. Antes estábamos sin Cristo, ¿verdad? Ahora tenemos a Cristo, bueno, pues en nuestra vida, y eso nos hace, pensar, meditar, ¿no? Y poner nuestra vida ahí en esa balanza y decir, bueno, pues mejor servir a Cristo que vivir fuera de Él, ¿no? Y aquí en el capítulo 12 y en el verso 13 dice que el fin de todo discurso oído es este: tema a Dios y guarda sus mandamientos, dice, porque esto es el todo del hombre, ¿verdad? Esto es el todo. Estamos hablando de estar satisfechos en Él. Y él habla de que esto es el todo, pues del hombre, ¿no? O sea, que era un hombre sabio. Después de estar buscando, pues llega a esta conclusión, ¿no? Y como digo, ¿no? Pues este libro nos enseña, pues a esto mismo, a no estar buscando, a no obtener nuestra mirada. Él también, ¿verdad? Este libro, si algo nos hace es poner nuestra mirada, ¿dónde?
en el cielo. Él al final del libro, pues alza su mirada al cielo y dice estas palabras, ¿verdad? Pues el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque sale mucho la palabra indagué y busqué debajo del cielo, ¿verdad? De la vida que es debajo del cielo. Pero hay otra vida, ¿verdad? Que es la que esperamos, que es la celestial, que es la que Cristo está, ¿verdad?, ahí sentado al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Esa es la vida que viene y está encima del cielo. Y es donde ponemos la mirada, ¿verdad? Y es donde ya hemos dejado de buscar en este mundo, en esta tierra, algo que pueda satisfacer nuestra vida, porque muchos hemos llegado también a esta conclusión, de que no hay nada mejor que servir a Cristo, que no hay nada mejor que estar cerca de Cristo, ¿verdad? Hemos probado ese agua y no hay nada mejor, dice una alabanza. Hemos probado de tu gracia y no hay nada mejor. Y en Él hemos encontrado esa satisfacción, pues, para nuestra vida, ese agua que ha calmado por la sed que había, pues, en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, pues aquí este hombre, siendo sabio, se despojó, parece como que se despoja de esa sabiduría que Dios le había dado, y bueno, pues él vivió esto en sus propias carnes también, ¿no? Todas estas cosas. Pero bueno, qué bueno que al final, pues, que se dio cuenta, ¿verdad?, que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿verdad? Yo anotaba aquí: aquellos que se niegan a tomar a Dios y a su palabra seriamente entran condenados a una vida de vanidad, a una vida de búsqueda. ¿Cuántas veces, cuántos años, ¿verdad?, seguimos buscando? A día de hoy, como digo, ¿verdad?, Cristo un día más se manifiesta en nuestra vida, la presencia de Dios está entre nosotros. ¿A qué esperamos? ¿Verdad? Digo, haz caso de este sabio. Podemos ahora decir, sí, vamos a hacer de que sufrió, que pasó, ¿verdad?, que indagó, que buscó aquello que a día de hoy nosotros todavía seguimos buscando, y que, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que todo es vanidad, que la vida fuera de Cristo pues no tiene sentido. Ahora sí, ahora cobra sentido la vida en Cristo. Ya no es en vano, ya no es en vano lo que hacemos, ya no es en vano nuestra vida, ¿verdad? Hay una esperanza, a pesar de que, bueno, pues el mundo está condenado por el pecado, ¿verdad?, de nuestros padres, pero bueno, encontramos ahora sí una satisfacción y queremos en este mundo, pues ahora sí reflejar por la gloria de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues el fin de todo discurso, ¿no?, llegó a la conclusión. En Filipenses, en el capítulo 3, unos versículos antes de lo que antes nos estaban hablando, aquí vemos al apóstol Pablo, ¿sí? Ahora ya pasamos al Nuevo Testamento, pero aquí podemos encontrar un poco lo mismo, ¿verdad? En Filipenses, en el capítulo 3, bueno, en el verso 4, sí, aquí Pablo, de alguna manera dando su testimonio o nombrando aquellas cosas que en la carne le daban una seguridad, sí, aquí nos dice que aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, sí, o sea que Pablo tenía mucho en lo que confiar, bueno, pues en la carne, y aquí nos da pues una serie de situaciones. Dice que les fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible, ¿no? Bueno, pues estas cosas nos está hablando de su condición, de lo que él era, ¿no?, pues como persona. Ahí estamos, bueno, pues él no habla de cosas materiales, esas eran cosas que estaban arraigadas en su corazón, que esas son las que a veces es donde Dios quiere obrar en nuestra vida, desarraigarnos de esas tradiciones, de esas costumbres, aquellas cosas
que hemos dicho amén en nuestro corazón y a veces Dios las quiere tirar por tierra. Eso es lo que a Pablo le pasó. Él estaba muy confiado en la carne. Él vivía su religión, él vivía su vida religiosa, pero vivía muy lejos de la voluntad de Dios. Él dice que perseguía. Aquí nos dice, bueno, pues yo tengo mucho de qué confiar, soy circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley era fariseo, ¿verdad? Y no solamente fariseo, sino irreprensible, sino que la llevaba, ¿verdad?, a rajatabla. Ahí él era irreprensible en cuanto a la ley, ¿sí? Pero bueno, en el versículo 7 también nos dice, pero cuántas cosas para mí eran, ¿qué? Ganancia. Para aquello que él se pensaba que era ganancia, para aquello que él se pensaba donde él estaba posicionado y que igual ya lo había conseguido todo, que igual ya lo tenía todo. Sí, pero se tuvo que dar cuenta de la realidad en la que él vivía, que él vivía muy lejos de Dios, a pesar de que estaba muy cerca, pero era conocedor de la palabra. Bueno, pues todos sabemos, ¿no?, cuando nos nombran todas estas cosas, todos conocemos de la vida de Pablo, sí, pero él estaba muy lejos, como digo, de Dios. Y él pues fue capaz de decir, oye, pues estas cosas para mí, que eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente las estimo todas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Verdad? Esto parece que el mismo escritor, ¿verdad?, Salomón, y aquí queda de acorde con Pablo. Aquellas cosas que yo en la carne vivía, que yo aquello que experimentaba, bueno, pues las doy como pérdida. Pues, aquí dice, no, las doy como ¿qué? Como basura. Eclesiastés también, ¿verdad? Salomón llegó a esta conclusión, aquello que he buscado y he indagado, pues en el mundo no me ha servido para nada, ¿verdad? Y llego ahora sí, por alcanzar, como dice aquí, ¿verdad?, las estimo como pérdida por amor de Cristo, por amor de Cristo. O sea que él también llega a la misma conclusión, ¿verdad? Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Aquí Pablo dice, las estimo como pérdida por amor de Cristo, por servir a Cristo, ¿no? Todos sabemos cómo él fue convertido, cómo Dios un día se manifestó pues a su corazón, cuando él iba detrás persiguiendo pues a los cristianos, pensando que hacía un bien a Dios. Por eso tenemos, ¿verdad?, pues que ver nuestra vida. Tenemos que examinar nuestra vida, nuestros corazones, dónde estamos, ¿no? Porque esto es importante. Si hay algo, ¿verdad?, y algo que me gusta de las cartas del apóstol Pablo, es que repite muchas veces en él. Mismo en estos versículos un poco más adelante dice de que él tenía el deseo de ser hallado ¿en quién? De ser hallado en él, en Cristo, de ser hallado en Cristo. Cuando él venga, que seamos hallados pues en él, en Cristo. Este era el deseo que Pablo tenía. Lo consideraba todo basura, ciertamente aún lo estimo todas las cosas como pérdida en el versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo que ¿qué? Como basura, ¿verdad? Como basura. Aquellas cosas que ya no sirven en mi vida para nada. Y son aquellas cosas que digo, ¿no?, que estaban muy arraigadas en nuestro corazón. Aquellas cosas, ¿verdad?, que Dios un día vino, bueno, pues Jesús, aquel sermón que dio en el monte, si algo quería era esto, tirar aquella religión, aquellas costumbres, ¿verdad?, aquellas cosas donde la gente estaba posicionada, ahora sí, arrancar de raíz, pues donde la gente estaba, y para hacer una obra, ¿qué? Una obra nueva. Una obra nueva, eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, una obra nueva, ¿no? Y aquí Pablo, bueno, pues parece como que encontró, ¿no?, dónde saciar su sed. Como dice, esto ya no lo quiero, yo ahora aquí, ¿verdad? Y sobre todo nos habla de que Pablo, a pesar de que hacía todas estas cosas, y era muy religioso, y él se pensaba que hacía las cosas bien delante de Dios, pero todavía seguía teniendo sed, ¿verdad? En esa búsqueda, hasta que un día Cristo se le presentó,
¿verdad? Y Cristo sació ¿qué? Pues sació su sed. Ahí vemos, ¿verdad?, los libros, las cartas, lo que este hombre, bueno, pues hizo, las iglesias que levantó, hasta él mismo pues se puso de ejemplo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, una vida, pues ahora sí, en la santidad, ¿verdad?, y en la fidelidad y al servicio, pues de Dios, ¿no? Y en el verso 9, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y ser hallado, pues en Él. Y te digo, en Él, pues se repite mucho en todas las cartas de Pablo. En Cristo somos más que ¿qué? Más que vencedores. El que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y así muchas y muchas y muchas. En Cristo, en Cristo. Él ya procuró su vida, pues hablar de aquel que bueno, pues que le dio la vida y aquel pues que sació su sed. Y me gusta, ¿no? Pues como digo, ¿no? Pues este ejemplo, ¿no? Sigue diciendo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la ¿qué? Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea que ya aquello que yo estaba seguro en la carne, lo doy por basura y ahora sí, pongo mi mirada pues en el cielo, como dice aquí, ya no que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo, la justicia que es de Dios, pues por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, bueno, pues en su muerte, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Pues me gusta el ejemplo de este hombre que tenía en qué confiar, pero pues todo lo consideraba por basura. Si vamos a Mateo, ya con estos 2 versículos acabamos, Mateo en el capítulo 5, de esta enseñanza, así que pues que Jesús comenzó pues a enseñar. En Mateo, en el capítulo 6 y en el verso 19. En Hebreos, ¿verdad? El escritor de Hebreos nos anima también a poner los ojos en Jesús, sí. Y aquí en Mateo, en el capítulo 6 y en el verso 19, pues Jesús mismo nos decía, dice, no os hagáis tesoros, ¿dónde? Aquí en la tierra. No os hagáis tesoros aquí en la tierra, no pongáis vuestra confianza en la carne, no pongáis vuestra confianza en las cosas de aquí en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos donde tesoros en el cielo, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ahora sí, en 1 Corintios, y en el capítulo 15, y en el versículo 58. Este versículo que a veces tanto usamos, sí, pero nos habla de que no es en vano, de que ahora sí que lo que hagamos, y vuelvo a repetir, en el Señor, en Cristo, pues no es en vano, ¿no? Y nos dice así que, hermanos míos, amados, estad ¿qué? Estad firmes. Esto es un ánimo, ¿verdad? Esto es pues una exhortación, podemos decir, de qué manera tenemos que vivir. No tenemos que estar fluctuando de un lugar pues para otro, estar firmes. Estamos firmes en Cristo. Y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, ¿en quién? En el Señor. En el Señor no es en vano. Lo que todo era vano para Salomón debajo de este cielo, en este mundo, pues aquí encontramos pues al mismo Pablo, ¿verdad?, predicando estas cosas, que lo que hagamos en este mundo, ahora sí, en el Señor, pues ya no es en vano. Todo cobra ya sentido, todo tiene sentido en el Señor.
en el Señor. Yo en esta tarde, pues es el ánimo que a mí me gustaría, ¿verdad?, pues dejarles. Es el ánimo que me gustaría, ¿no? Porque a veces, bueno, pues pueden haber estos peligros. La palabra de Dios nos avisa, nos alerta, nos exhorta de aquellas cosas. Vemos aquel, como decíamos, Asá, que casi se deslizan. Bueno, en estas condiciones podemos estar viviendo. Ustedes, yo, podemos estar viviendo en cualquier condición de esta. Pero la palabra de Dios siempre nos anima, pues a fijar nuestra mirada en el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y esto, pues, que sea una realidad en nuestra vida y sobre todo que podamos decir, bueno, pues estamos más que satisfechos ¿en quién? En Él. El día que un día Cristo se presentó a nuestra vida, nos ofreció de ese agua viva, esas promesas que a día de hoy Dios tiene para aquellos que no han probado, ¿verdad?, pero siguen vigentes para nuestros corazones. Hemos dicho, bueno, pues ya no tengo que buscar más. Ahora sí tengo que ir, claro que tengo que ir, cada día tengo que renovarme, cada día tengo que ir a beber ahora sí de esa fuente verdadera y real, pues que vienen esas aguas que, como dicen, fluirán ríos de agua viva en nuestros corazones. Que podamos estar viviendo estas cosas en nuestra vida. Es una realidad, es una verdad. Cristo vive. Hablamos de un Dios vivo que cambia, transforma los corazones y sobre todo pues sacia nuestras vidas pues de aquellas cosas, ¿verdad?, que nuestra alma durante tanto tiempo ha estado buscando. No busques más, en Cristo se encuentra todo. ¿Sí? Bueno, pues por mi parte, pues era nada más. Me gustaría hacer una oración, pues despedir la reunión. Pues ahora sí, ¿verdad?, pues clamando y pidiéndole a Dios por estas cosas. Aquellos que no han probado, pues como digo, ¿no?, acércate a Dios. Como aquella mujer se presentó, se acercó a Cristo y dice que dejó su cántaro. Su vida vieja pasó y todo fue nuevo en su corazón. Y esto es lo que Cristo quiere hacer a día de hoy, pues en nuestras vidas. Si has probado de ese agua, estás en esta condición de que tus pies igual se están apartando, se están deslizando, estamos abandonados, aquel primer amor con el que Cristo nos amó, con aquel primer amor en el que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, bueno, pues que también refresquemos también nuestra vida, nuestra sed, nuestro corazón, nuestra alma en esas aguas que a día de hoy pues Dios también las sigue pues ofreciendo pues para nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues por mi parte nada más, que Dios pues les bendiga.